Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Gaby, estamos regresando de unas increíbles vacaciones navideñas. Ay, estoy muy feliz. Hacía falta. Falta Día de Reyes, o no sé si esto se va a publicar después de Día de Reyes. Por ahí. Pero por ahí, después. Pero feliz Día de Reyes en si dado ya caso. pasó, que hayan disfrutado su rosca. Y si son católicos, ¿verdad? Porque puede ser que no sean y Sí. Y si celebran son otras mexicanos cosas. y había Ajá. rosca. Aparte, si Sí, son perdón. mexicanos. Pero bueno, se acabó la época en la que tenemos un puño de vacaciones. Y se nos vino esta mentalidad de mexicanos porque Tuvimos nuestro momento. la cabrona del día de hoy es mexicana. ¿Nos tardamos en volver a México? Oye, la verdad que sí. Sí, está difícil. Y mira, yo no estaba tan emocionada, pero luego sí quedas impresionado una vez que investigas, ¿no? Oye, es una buena historia. Sí, la verdad que sí. El día de hoy, para que se emocionen, digo, al momento de picarle al Ya saben. capítulo ya saben, pero vamos a hablar de Josefa Ortiz de Domínguez. Yo quiero decir su nombre completo. Adelante, está enorme. María Josefa Crescencia Ortiz Telles. Girón Domínguez. Exacto. Vámonos. Uy, Crescencia, pobre mujer. Pues creció. Mal chiste, lo tenía que decir. Oye, me dio risa. Lo tenía que decir, muy bien. Perfecto, Bueno. Entonces, Josefa nació el 8 de septiembre de 1768, alrededor de Morelia. Sí. No sabemos exactamente. Por ahí leí algo que me decían, seguramente nació en Ciudad de México, porque su fe de bautismo dice que es de Ciudad de México. Pero no. La mía es de Los Ángeles. Pudiste haber nacido donde sea. Tus papás toman esa decisión por ti. Luego por eso batalla uno consiguiendo su fe de bautismo, Ay, ¿verdad? sí, no está difícil el asunto. Pero bueno. Su papá se llamaba José Ortiz. Sí, era un militar vasco o de ascendencia vasca, pero también era medio desgraciado en el hombre. Sí, no tenía mucho dinero. Sí, no era muy del criollo. Importante decir que este hombre sí era criollo. Hay que explicar qué escriba yo creo. Ok, criollo. Dícese, Dices el significado. durante esta época estamos justo en la época de España ya nos conquistó, España es amo y señor de la zona, Nueva España. Todavía no nos llamamos México. Ajá. Nueva España. Los criollos son los hijos de españoles que nacieron en México. O sea, prácticamente son españoles, Sí. pero no tuvieron la fortuna de nacer antes, allá. Entonces, ya solo por eso son Criollos. inferiores a los peninsulares, que Ándale. o gachupines, Ujú. que esos eran los que nacieron en España de papás españoles y se vinieron para acá a México. Exacto. Sí, entonces, yo sé, no tiene relevancia, no tiene ninguna coherencia, pero así son las cosas. Sí, ¿por qué tomaron esas decisiones? Porque clases en México. Y yo creo que fueron más los españoles. Ay, obviamente. Con porque- aires de grandeza. Obviamente había que hacer segregación de gente. Sí, él era parte aparte, era parte aparte, o sea, el José Ortiz, el papá de Josefa, era capitán del régimen de los morados. Ay, Y ya es todo lo que encontré, nada más que los morados, no sé qué hicieron los morados, no por hicieron, ningún lado aparece. no hicieron nada importante, nada más sabemos que se llamaban los morados. Tenían un nombre, Tenían un nombre. pero bueno. La mamá se llamaba María Sotero Ortiz. No es cierto, le cambié el nombre. Sí, esa es la hermana, ahorita llegamos a la hermana. Disculpen. Marcela Girón. ¿Tienes Marcela o le cambié el No, nombre otra vez? tengo Manuela Telles Girón, Santo o Marcela, Dios. es lo mismo, se apellidaba Girón. Se apellidaba Girón y tampoco es tan relevante en esta historia. Sí. Lo importante es que era mestiza. Sí, y era una familia noble, ella. Y ya. Perdón, pero los papás duran este pedazo en la historia. Sí, la verdad es que no dicen mucho. No, y se murieron Sí. en friega. Entonces, Hay un chisme. cuéntame, ¿cómo se murió la mamá? No. Ese no es el chisme. Ese no es el chisme. El chisme es que dices en algunos. Me va a regañar mi mamá porque dije dices. Dícese. Pero yo hacía. Pero dices algunos. Dices en algunos que era descendiente de Moctezuma II. Ah, estaría cool que fuera cierto. Imagínate. Moctezuma era un líder de la época prehispánica, colonial. El último. Sí, el último. Entonces decían que seguramente esto pasó porque recibía una pensión. Según esto, ¿verdad? Nada, no hay datos ni nada. Yo lo leí de un historiador que le gusta hacer ahí controversias. La mamá
se llamaba Josefa Lauriana Efigenia Ortiz de Zárate. Esta era la que es pariente de Moctezuma. La abuela. La mamá. La mamá de Josefa. Ajá. O sea, esta es otra teoría. Wow. Entonces, que esta señora tuvo a 2 hijas, que era Josefa y María. Ah. Y que fueron adoptadas por los que acabamos de mencionar. José Ortiz y Manuela Tellez de Qué Girón. amable es la gente de la historia. Andan adoptando a todo el mundo. Sí, yo sé. ¿En qué momento? Pero bueno, este es un chisme. Pausa comercial. Dejamos de hablar de los papás porque ya es todo lo que tenemos, pues. Sí. El otro chisme que escuché por ahí de la mamá es que seguramente era otra versión de ascendencia negra y que ¿Ah, por neta? eso las facciones De Josefa. de Josefa son así de marcadas. Pero luego escuché que era hermosa, entonces, ¿qué pedo? Pues ya sabes, ahí todos les gusta. México, échenle más ganas a su historia, por favor. Por eso estamos hablando de ella. Bueno, a los 4 años de Josefa Ortiz de Domínguez, regresando a Josefa, muere su papá en batalla. Y la realidad es que su mamá muere unos poquitos meses después. Sí. Entonces queda huérfana junto con su hermana, que su hermana se llama María Sotelo, que Ahora era la sí. primera que mencionaba Gaby. Y María Sotelo se encarga de ella. María era mucho más grande, ya tenía 2 hijos, era pobre y viuda. Sí, pero adoptamos a la hermana, porque insisto, aquí adoptamos absolutamente a todos y buscamos la forma de ayudarla. Logra educarla lo más lejos que se pudo, pero se empezó a quedar sin dinero. Y para estas alturas, Josefa, ya teníamos como 14, 15 años. Más o menos, ya Y ya dijo- casi estábamos en edad de casamiento. Exacto, necesito casarme y necesito una buena educación porque tengo que ser una damita, porque soy una señora noble. Entonces, en una versión de la historia cuentan que ella le escribió al Colegio de las Vizcaínas y exigió que la aceptaran. Ajá. Pero otra versión cuenta que su hermana mete ahí palanca Exacto. y logra meterse al Colegio de las Vizcaínas. Porque viuda en el Colegio de las Vizcaínas, paréntesis, Colegio de las Vizcaínas, Ujú. era esta escuela para huérfanas y viudas. Ajá. Señoritas todas. Exacto. Todas damitas, todas adolescentes, precisamente para educarlas un poquito, para que todo saliera súper bien y para que pudieran conseguir marido. El Colegio de las Vizcaínas todavía existe. Sí. Nada más que ya es mixto. Ya es mixto, ya son más progresistas y también era medio progres en esta época de la vida. Era porque laico. eran laicos. Digo, ¿qué tanto le crees en esta época que fuera laico? No lo sé. Pues mínimo era un laico como... No había monjas. Ahí por ahí, no tan lejos. Mínimo las maestras no eran monjas. Exacto. Hablaban de Dios, pero no tanto. Ajá. Entonces está bien. Lo que me encontré padre del Colegio de las Vizcaínas es que tienen un archivo histórico desde Nueva España hasta 1900 y cacho. Qué padre. Pues Y es que tienen todo almacenado. Tienen todo súper guardado y está reconocido como la memoria del mundo. O sea, la ONU les dio un título de ser la memoria del mundo. O sea, es que, por ejemplo, pues ahí no hubo tanto efecto de primeras o segundas guerras mundiales porque México, pero me Exacto. sorprende que tampoco haya pasado nada durante la independencia y la revolución. La verdad es que, también wow. cuidaron ese archivo y la verdad sí, o sea, son parte de la memoria del mundo que tengan 400 años de historia. ¿Tú sabes dónde está el colegio? Está en Ciudad de México, está en el centro histórico, es una cuadra completa. Wow. Sí, está súper padre. ¿Y está abierto a la gente? No porque escuela, pero, si tienes suficiente dinero, la página dice que puedes hacer tu boda ahí. Ah, puedes hacer una boda. Oh, wow. No puedes entrar al museo, pero te wow. puedes casar ahí porque hay lana. Muy bien. Para los que se quieran casar en México, sí sale más barato, sí. En el centro histórico, En el centro histórico listo. ahí. Excelente. Entonces, ¿qué aprendió en el Colegio de las Vizcaínas? A bordar, a pintar, a cantar. Un poquito de matemáticas, a leer y a escribir. O sea, literal, para pagar cosas. lo mínimo indispensable. Sí. La cosa es que no acabó en la escuela. No, porque conoció a un señor que era parte del patronato de la escuela. Ya era señor. Viudo, con 2 hijas. Que de repente un día dijeron, oye, van a venir los patrocinadores de la escuela, el patronato. Entonces, arréglense muy bonitas, planchen su uniforme porque van a venir y nos van a ver. Y quiero que hagan una fila y van a hacer un desfile enfrente de todos los fulanitos. O sea, tal cual, tipo... Sí, esto era un desfile. La versión Desfile modesta. queda poco, Gaby. Discúlpame, pues ya no voy a decir más. perdón. Adelante. Quería sonar no tan cruel, pero sí, las estaban vendiendo Sí, ahí, casi, casi. cual vacas. Sí. Entonces, las hicieron desfilar frente a los hombres y se supone que Josefa, en cabrona, ella era la única que no iba viendo al piso y así como que en la actitud que Andaba cuentan de poniendo. Josefa. Porque toda la vida de Josefa en eso se basa. En que ella tenía este porte de empoderada, aunque fuese una mujer en una época donde no tenían relevancia. Ajá. Entonces, encontró la vista de un hombre que casualmente era don Miguel Domínguez, patrocinador de su escuela,
y dijo, este es el bueno. Sí. Un poquito sobre don Miguel Domínguez. Exacto. Cuando conoció a Josefa, tenía 35 años. Exacto. Viudo, como dijo Gaby, con 2 hijas. Era abogado y también como que se estaba empezando a meter al tema de la política, sino es que ya había tenido varios cargos. Tenía puestos tipo de tesorería, bien X, porque Pero aparte bien acomodado. Sí, pero era criollo. Sí, Hay que decir sí. que era criollo, entonces no le daban puestos tan importantes, porque solo los peninsulares ponían tener puestos directivos, ya sea en el gobierno o en la milicia. Sí. Solo ellos tenían ese cargo. Pero bueno, se casa el 23 de enero de 1791 con esta Josefa. Josefa se sale de la escuela, tenía solo 23 años. Por ahí escuché el chisme de que se salió de la escuela porque ya estaba embarazada. Oh, wow. Y las vizcaínas la corrieron porque fue como de, lléguele, mija, porque eso no se ve bien aquí. Entonces, Ay, pero bien que las andaban. claro, pero no aquí. Las O sea, andaban. O sea, no en nuestro sacrosanto techo. Está bien. Ya graduada está bien. Pero que las andaban casi vendiendo. Está Exacto. bien. Se supone, la versión que escuché es que ya tenía una hija y luego se fue con él porque pues no salía el papeleo porque criollo con desconocida. Ajá. Había que hacer toda la burocracia para que se pudieran casar. Entonces, como no salió el papel, Josefa en desesperada y en empoderada dijo, yo quiero vivir con mi hombre, me largo. Y se fue con él. Tuvieron a la primera criatura de 14 y luego 8 meses después se casaron, mientras ella ya estaba embarazada del segundo. Wow, esa es Exacto. una gran teoría. Exacto, se casaron en privado, eso sí lo tenemos, que se casaron en privado en catedral. ¿Quién se casa en privado en catedral? Eso no hubiese sido una boda chiquita. De acuerdo. Más porque era un ente importante él. Pero De bueno, acuerdo. Muy bien. chismes de Se casó. la historia. Se casó en el 91, con o sin hijos. Y en 1802 se dirigen a Querétaro, porque le acaban de dar el puesto de corregidor a Miguel Domínguez, o sea, su esposo. Sí. Entonces, pues todos para allá, ¿no? Los primeros años de casada de Josefa, la realidad es que fueron muy amenas. Cuidaba a los 2 hijos de Miguel, tenía muchos hijos. Tuvo como otros 2 en ese periodo. Tuvo muchos hijos, y hacía cosas del hogar, crianza, la educación en general de todos los huerquillos, y ya, esa era su Era su vida. rutina. Lo que sí dicen es que eran súper buenos con su pueblo. O sea, sí eran buenos. Un corregidor era el equivalente al gobernador actual. Sí. Y se suponía que eran como muy buenos, muy amables, trataban bien a su gente lo quería. Ella era súper filántropa, entonces... pues, Sí, todo es chido. súper importante que detonen esto porque de aquí se desencadenan varias cosas que sucedieron. Sí, sí. El pueblo es importante. Después, el que ellos fueran gente muy, muy honesta y muy, ¿cómo se dice cuando das a la gente? Noble, no. Muy servicial, lo que sea. Tipo así, sinónimos, son sinónimos. Eran muy como hacían parte al pueblo. O sea, eran buenos gobernantes. pues. Sí, buenos O sea, gobernantes, muy bien. Pero aunque fuéramos buenos gobernantes, estamos en una época en la que nos reinan los Borbones. Son estos franceses que empezaron a gobernar España. No voy a explicar más porque es complicado, pero imagínense que antes era una rama de españoles que duró desde nuestros primeros capítulos y antes de, por ejemplo, Catalina de Aragón y Isabel de Aragón y todos ellos. Esa cadena ya se extinguió y entraron unos Borbones en 1700 y esos son los que están gobernando ahorita. ¿Qué tenían los Borbones? Que tenían un desmadre con todo el tema de las clases sociales. Y no Entonces, eran los mejores gobernantes de España. no, la realidad es que no. Este desmadre en las clases sociales creó esta gran diferencia donde un peninsular es diferente a un criollo, aunque ambos nacieron de padres españoles, nada más porque uno nació en España y el otro nació en México. Sí, de los Borbones fue la idea de, si estudiaron en México, los castizos, los mestizos, todos los nombres que les pusieron a todas y cada una de las mezclas posibles que había en México y en España. O sea, bullshit. Exacto. En general, bullshit. Pero es importante destacar esto porque tanto Josefa como su marido y todos los compañeros que se reunían alrededor, o sea, todo el círculo social de ellos, estaban súper en contra de esto. Sí. Entonces, aunque el esposo de Josefa, o sea, Miguel, trabajara en el gobierno, como que se le empezaba a meter un poquito la cizaña de chin, oye, yo con mi inteligencia y mi poder pude porque soy menos que el güey que no hace nada, ¿verdad? Y que está de mi jefe. Entonces, bueno, se empiezan a rascar con ese sentimiento de injusticia. Sí, que es ahora sí que el origen del movimiento de independencia. Este movimiento de independencia nació de los criollos, justamente los que se sentían no lo suficientemente aceptados, pero con suficiente influencia como para empezar a hacer algo. Sí. Recuerden,
Nada más, no recuerden. Dicho porque algunos pueden pensar que de la independencia ya se liberó México del virreinato y de todo este show. No. La independencia únicamente nos quitó la alianza que teníamos con España un poquito y seguimos con virreinatos hasta la revolución. Es cuando ya nos hacemos México independiente y estados mexicanos. Sí, es una confusión media extraña. Ahora, sí que aquí lo que hicimos fue como que dejar de pagarle a España. Ajá. Ya no mandamos lana para allá, pero seguimos fuertemente influenciados por ellos y sigue habiendo toda una sigue habiendo virreyes y todo eso. Ajá. No, eso está complicado. Hasta O'Donoghue nos quedamos sin virreyes. Pero yo lo quise destacar porque yo hace mucho me confundía entre independencia y revolución y no. Importante. Independencia, tiene una historia solo difícil. nos independizamos un poquito. Revolución, ahora sí ya somos México independiente. Sí, súper. Entonces, quito pausa comercial. Si les aburrió esta parte, ya regresamos a la historia. Estábamos en 1802, en Querétaro. Tenemos la espinita de que somos criollos y no nos quieren. En 1808 viene la invasión napoleónica. Ah, Napoleón. Sí. Malditos franceses. Napoleón, en otros capítulos lo hemos mencionado, en algún punto vino a México, a la Nueva España, pues a atacar, ¿no? Con ganas de quitárselo a España. Sí. En España teníamos a un rey que se llamaba Fernando VII, es que estoy leyendo los números. Sí, siempre. Teníamos a Fernando VII como rey de España. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Dijo, España, quítate basura. Sí. Quita al rey, hace que abdique y pone a Napoleón a su hermano. Entonces, durante todo este tiempo, la corona estaba débil y la Nueva España, todos los criollos, dijeron... ¡Es ahora! De aquí somos. Entonces empezaron a agarrar armas y todo este periodo pudieron empezar a juntarse más seguido, con menos discreción y todo, para ir armando planes de iniciar la independencia. Sí. Total, Napoleón pierde, o sea, ya lo quitan, regresa Fernando VII a la corona, pero ya tenemos un plan para esta independencia. Sí, ya estaban las tertulias que eran las conspiraciones, ¿no? Entonces había diferentes sedes, ya fuera en San Miguel de Allende, en Celaya, en Valladolid. Cada quien tenía como que su grupito de amigos en los que dijeron no estamos conformes, vamos a tratar de hacer algo, y empezaban las distintas conspiraciones por ahí para tratar de hacerlo. La de Valladolid se ceba, algunas se ceban porque pues se dan cuenta, porque obviamente los españoles están bien metidos entre todas estas fibras y pues se iban dando cuenta. Así es como llegamos a la de Querétaro. Acuérdense que aquí está Josefa. Exacto. Entonces, friendly reminder. En Querétaro de repente empezaron estas tertulias donde gente muy importante, muchos clérigos, sacerdotes, abogados, como que gente con mucho conocimiento empezaron a decir, ¿y si hacemos un club de lectura? Para que nadie nos diga. Y se empezaron a juntar en una casa. Y hablar de este tema de no estamos contentos, esto no está bien, ya viste que en Valladolid hicieron esto, oye, pero se cebó, pero nada. Entonces empezaron a tratar de confabular entre todos y Josefa estaba ahí como de, oye, espera, ¿por qué solo va mi marido? Yo también quiero estar en esas conversaciones. Y le dice al marido muy inteligentemente, mira, nosotros vivimos en lo que sería el Palacio de Gobierno, ¿no? Como que en la Casa Grande de Querétaro. ¿Por qué no te los traes para acá? Nadie va a creer que el gobernador de Querétaro está haciendo esto, porque además el gobernador de Querétaro es por decisión del rey o del virrey. Sí, en este entonces, directa. Y aquí voy a hacer pausa porque es importante. Pausa comercial. Aquí el virrey del momento se llamaba José Iturrigaray. Y es mexicano. Iturrigaray, sí, Iturrigaray. Sí, es que eso escribí. José de Iturrigaray. Entonces, esta persona era muy ambiciosa. Él fue el que puso a Miguel en el puesto. Cuando se enteró que el rey fue movido por Napoleón. También quería su obviamente. Y dice que él estaba ayudando a la corona y quería tomar posesión como si fuera un reino. Es decir, él ser el rey, no solo el virrey. Y lo aprendieron. Entonces aquí es donde lo aprenden y deja de ser virrey. Y en lo que está armando Miguel en su casa, Miguel es el gobernador, en lo que está armando estas reuniones junto con Josefa, tenemos como 3 virreyes súper seguidos y en friega porque no hay una cabeza estable. Eso nos ayuda mucho
a poder armar todavía más el plan de arrancar la independencia. Porque nadie se iba a dar cuenta de que un montón de criollos se estaban juntando cuando tienes tus propios problemas en la corona y en el virreinato. Entonces, empiezan a hacer estas ya en la casa y se acercan un fulanito que se llama Miguel Hidalgo, una aldama, entonces empiezan a chismear. Allende, y ya tenían un plan así como de, esto va a salir bien, ¿ok? Ahí vamos. Y la Josefa escuchando todo y poniendo atención, y el Miguel de repente le preguntaba de cómo ves, y empezó ella a tener voz y voto, ya la empezaban a escuchar. Sí, empezaron a armar este levantamiento Uh-huh. para poder pues, quitar al virrey y gobernar el país en nombre de Fernando VII y todo eso, pero con sus ideas liberales donde todos somos iguales, hayamos o no hayamos nacido en España. Uh-huh. Sí, todos nos merecemos como que un lugar. Ah, claro que los ¿cómo se llaman? Los indígenas Los mestizos y los indígenas X. me valen queso. Sí, Mestizo es aquel que era papá o mamá española con papá o mamá como la mamá mexicana. de Josefa. Ajá. Obviamente a Josefa no le encantaba esta idea y era como que, espérate, no, o sea, aquí sí todos somos iguales. Todos somos iguales. Hasta los cambujos, o sea, todo parejos, aquí todos parejos. Entonces, llega este momento en el que los españoles, la casa del virrey, se empiezan a dar cuenta, como de, esa reunión ahí, ese club de lectura, como que está rara. Sí, como que, ¿por qué se está juntando tanta gente en la casa del gobernador todos los días? Aquí hay algo extraño. ¿Por qué los dueños de la pulpería están yendo? O sea, ¿qué está pasando? Pero de la pulquería. ¿Qué era una pulquería? Eran estas, pues, tienditas, unas misceláneas. Y de Sí. verdad vendían de absolutamente todo. Y de ahí estaban un par de hermanitos que se llamaban Eleuterio y Epigmenio González, que eran como que los que eventualmente se vuelven los armeros de la independencia. Como vendían de todo, ¿quién se iba a enterar que además también estaban guardando pólvora y armas y un montón de cosas necesarias? Traficando cosas para la guerra. Ajá, nadie iba a saber, pero pues sí llamaron la atención de, con el gobernador, algo está rarito. Sí. Entonces, pues el esposo, obviamente, el gobernador Miguel, se entera de que el gobierno ya sabe. Uh-huh. Y Josefa también, porque obviamente pues es su esposa. Y se enteró. Y trata de encerrar a Josefa. Sí. ¿Por qué? Porque se quiere cuidar a él y a su esposa, la que si dicen que se querían mucho por todos los hijos que tuvieron. Entonces, sabía que ella era esta liberalista y revolucionaria que iba a hacer lo que pudiera para pues que se hiciera la justicia en base a su expectativa de lo que era justicia. Entonces la quería encerrar y todo, pero ella logra no encerrarse porque ella es bien fregona y chingona. Y empezó a escribir cartas. Sí. Diciendo que el gobierno ya se había enterado, que hay que levantarnos en armas más pronto y que ya hay que adelantar las cosas y todo. Y esa se las entrega a Hidalgo y se las empieza a entregar a mucha gente. Sí, Miguel dijo, ¿saben qué? Yo no tengo ganas de que me crean que estoy involucrado en este asunto. Entonces, mejor nadie dice nada. Nos la llevamos tranquilo, nos quedamos en nuestra casita. Como dice Sandy, la encierra. Y entonces viene la historia de los taconazos en su casa, ¿no? Entonces, estaba Ignacio Pérez, que era el alcalde de la cárcel, pero también era parte de toda la conspiración. Y ya tenían como que su lenguaje, el clásico lenguaje de conspiración. Entonces, ahora sí que la historia cuenta que con sus zapatos, pues imagínense, eran unas paredes de piedra súper grandotas. Con los zapatos le pegó a las paredes hasta que Pérez le hiciera caso, mandó las cartas y todo esto pasó por ahí del 9-10 de septiembre. Sí. O sea, ya casi para el grito. Ahora sí que ya casi Sí. para el 16, por Sí. eso era importante decir un 10 de septiembre más o menos. Para empezar a mandar las cartas. Correcto. Entonces las cartas llegan a la gente y el 14 de septiembre, aquí ya empezamos bien específicos. El 14 de septiembre Hidalgo mandó la respuesta a Josefa, pero esta respuesta la mandó por Joaquín Arias. O error. Joaquín Arias era una de estas personas que se juntaba en la casa del gobernador, o sea, en la casa de Miguel y Josefa. Pero resultó ser un miedoso. Era el sapo. Era el sapo. Y pues no quiso conspirar contra el virrey ni contra el rey. Entonces entregó las cartas que Allende Hidalgo le iban a dar a Josefa, las entregó al gobierno. Uh-huh. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Como quiera se logró hacer el grito. Miguel Hidalgo tomó armas,
hizo misa y en la misa dijo, ¡viva la Virgen de Guadalupe! Y todos, ¡viva! ¡Viva quién sé qué! ¡Viva! Y todo lo que gritamos Ajá. el 16 de septiembre. Y aquí es donde se arranca lo que es la independencia, que duró hasta 1821. Sí, el plan original era gritar en octubre. Sí había un plan, porque no sé por qué hicieron su Gantt y decidieron que iba a ser en octubre. Buenas fechas. Entonces, me gusta pensar en la teoría en la que fue Josefa la que les dijo, porque ella mandó el anuncio de ya saben. Entonces, güey, si ya saben, pues de una vez. O sea, ¿para qué nos esperamos hasta octubre si ya no va a pasar? Entonces, No, fíjense. y aparte ya tenían las cartas de respuesta. Entonces tú ponle que ya sabían la fecha exacta y dijo Miguel, Ajá. no, este es el momento, dijo Miguel Hidalgo. Literal fue en una de sus misas, o sea, no... No, o sea, yo me gusta pensar que fue la Josefa la que dijo ahora o nunca, muchachos, porque si no esto no va a pasar. Yo te sigo. Suena mejor que Me de uno. repente en misa le inspiró el Espíritu Santo. Pero bueno, como nos enteramos, ya el gobierno, nos enteramos de que Josefa mandó cartas diciendo que ya sabía el gobierno. Ahora sí es culpable. Ajá, ahora sí es culpable. Y es cuando encierran a Josefa en el convento de Santa Cruz y a Miguel también en el convento de Santa Cruz. Conventos separados. Ajá, correcto. Uno para mujeres y otro para hombres. Ujú. La única ventaja para Miguel fue que, si se acuerdan, él siempre fue muy leal y honesto y servicial con toda su gente. Sí. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú por tu gran esfuerzo y como te quiere mucho la gente, te vamos a dejar libre. Pero esto no le pasó a Josefa porque mujer y porque fue la que mandó la carta. Exacto. Eso Pero, pienso yo. importante mencionar, esta mujer está embarazada. Aparte. O sea, ya llevamos como 12 hijos. Sí. que Por eso se quedaron por ahí. querían, por eso se querían. Les digo, fueron cada 2 años. Y la tenían encerrada, embarazada, y el pueblo fue el que dijo, hey, señores, está embarazada, no frieguen, o sea, sáquenla de aquí. No está bien. Y Miguel dijo lo mismo. Yo creo que también diciendo, no voy a cuidar a 11, solo. Entonces, bueno, soltamos a Josefa y la mandan a Ciudad de México. Sí, la mandan al convento de Santa Teresa. Cabe recalcar que este era uno de los peores conventos en los cuales la podían dejar, un poquito inhumano, digo, no tanto como una super cárcel, pero sí era inhumano. La tenían aislada y todo. Miguel, su esposo, intentó sacarla lo más que pudo, pero nunca tuvo el poder suficiente para hacerlo. Se quedó él cuidando a 12 criaturas, solo, Sí, sin dinero. Sin mucha ayuda. Para estas alturas también pasó por el convento de Santa Clara. Creo que lo mencionamos en el capítulo de Sor Juana, Sí, que eran sí. como que las intensas. Ahí no había comida, el convento era súper frío, súper oscuro. Josefa se nos enferma, sacan a la niña, porque la niña tendría que 1 año, 2. Entonces ahora sí se la mandan. Y en uno de esos viajes fue una nana, porque pues alguien tenía que echarles la mano. Y a través de esa nana mandaba cartas de sáquenme de aquí y están haciendo esto, estoy escuchando esto, como que para Sí, cómo la seguir trataban ayudando. mal. Ujú. Ajá, y seguir ayudando al movimiento en lo posible, porque si sabían de sus cartas, la gente se iba a seguir levantando. Hasta que ahora sí ya, el movimiento sigue avanzando, la guerra, consiguen liberarla porque todavía el virrey, el Apodaca, Sí, este era un nuevo virrey, después de los múltiples que sucedieron en pocos años. Se llamaba Juan Ruiz Apodaca. Fue el que le dio sueldo a Miguel, el esposo de Josefa, para poder mantener a los hijos. Pero también fue el que la liberó en 1817. Entonces, ella estuvo encerrada desde 1810 en diferentes conventos Sí. hasta 1817, 7 años de su vida. 7 años de su vida. Y sin hijos. Y- Y cuando estuvo embarazada. Sí. O sea, en muy malas condiciones, la realidad. Pasaron varias cosas dentro de la independencia. Si se acuerdan, la independencia se acabó en 1821. Entonces, prácticamente ya estábamos al final de la guerra. Y es cuando, ¿se acuerdan que en las juntas estas se juntaba uno llamado Iturbide también? Sí. Iturbide se proclama emperador Le porque... tronó la tacha y dijo, México no puede ser Porque libre. why not? Y en 1822 dice, yo me proclamo aquí, yo liberal, quiero quitar a un virrey, pero ahora yo soy emperador. Súper lógico. Es como tipo Santana y todos estos de, yo voy a luchar, ¡pum! Me quedo chingos de años en el gobierno. Casual. Sí, está muy interesante la historia de México. Y aquí Iturbide lo que hace para conmemorar a aquellos que ayudaron a la independencia es que les empieza a dar cargos.
Y a Josefa... Repartiendo, ¡vale! Sí, y a Josefa se le ocurrió darle el papel de dama de corte de su esposa, Ana Duarte de Iturbide. Entonces, pues obviamente que... Josefa le dijo, no, ni madres. O sea, no mames. ¿Por? ¿Qué quieres que haga en tu casa? Como por qué de yo ser una... Porque, ¿cómo le decían? De yo ser la corregidora de la independencia y de haberlos ayudado a que pudieran declarar la independencia de manera libre y que no los cacharan. Ujú. Como por qué voy a ser dama ¿De la corte? de tu esposa? O sea, literal le iba a tener que vestir, peinar, maquillar. Y luego, ¿por qué hay una corte? O sea, acabo de pelear porque nos independicemos. Porque es emperador, Gaby. O sea, ¿qué le pasa? Es emperador. Dicen por ahí que entre todas las veces en las que la apresaron y hablando con Iturbide le dijo a ver, voy a entregar mi sangre por la independencia de mis hijos. ¿Hasta crees que voy a andar vistiendo a tu esposa? No manches. De verdad. O sea... Total, que así como dijo Gaby, lo denega con burla y se sigue juntando con sus grupos liberales, tratando de hacer lo posible por quitar esa alianza con España y hacer a la nueva España independiente. Sí, oficialmente independiente. Sí. Hubo un momento en el que a los que iniciaron y formaron parte de la independencia les estaban dando una recompensa por sus servicios. Ella se negó a recibir cualquier tipo de recompensa, entonces, pues, wow, o sea, tenía... Pues ella tenía sus ideales bien firmes, ajá. Sí. Y no se iba a dejar que la suprimieran ni nada, entonces ella seguía luchando por su libertad hasta que fallece el 2 de marzo de 1829. Ya tenía aquí 71 años. Falleció longeva para la época. Sí, bastante. Muere en una casa que ahorita está en Ciudad de México. La casa está intacta. Esa sí la puedes visitar. Es así, tiene problemas de mantenimiento Por fuera. Y está enterrada en el centro histórico, entonces tal vez no la notemos si es que van de vacaciones. Yo no la había notado. Porque está llena de ambulantes, obviamente, porque centro histórico. Pero se supone que el interior sí está, el jardín es exactamente igual, las habitaciones son exactamente iguales, todo es impecable como lo dejó y como vivió Josefa en esa casa. Casa la compró Miguel para alejarla poquito. Miguel, su esposo, Domínguez. Miguel, su esposo. Wow. O sea, pero imagínate, todo sigue intacto, está como la escuela de las Vizcaínas. Ajá. Estamos diciendo que este es 1829, falleció. Y la casa sigue igual, o sea, pasó por una Primera Guerra Mundial, por una Segunda Guerra Mundial, pasó por la Revolución, pasó por un chorro de cosas y qué padre que todavía tenemos, digo, ya está de estar chueca por los temblores, pero... Porque la ciudad se hunde, pero todo bien. Sí, o sea, qué padre. Qué padre que México conserva tantos edificios. La verdad que sí, hay veces que te impresionas y yo creo que ayudó mucho el tema de que no se vio involucrada en guerras tan grandotas. Ajá. O sea, no cayó una bomba en el sol. O sea, no vino gente externa a México a como que derrochar la ciudad. Sí, todavía no había bombas y balazos cuando nos invadieron porque hubo mucho estilo de guerras civiles, pero eran los mismos mexicanos y pues quieras o no, si cuidan sus cosas, ¿verdad? Dicen, voy a atacar, pero pues ese edificio no, porque es súper es súper representativo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, los restos de Josefa se quedaron en Querétaro. Con los de Miguel, los enterraron uno al lado del otro. Primero estaba en el convento de Santa Catalina, en México, y luego los mudaron al cementerio de los queretanos ilustres. Vámonos. ¿Cuántos queretanos ilustres hay? No sé. 2. Pero al menos 2. Conocemos a 2, muy importantes. Conocemos a 2. El legado de Josefa... Todos en México hemos escuchado hablar de ella. No sabía tantos detalles de todo lo que había hecho. No, la realidad es que lo que nos cuentan en la historia, digo, para los que no son de México, es que pues fue la corregidora, mandó una carta y ya. Hasta ahí muere. Como que fue toda su participación. Como toda mujer en la historia, tiene sus mitos y las versiones de la historia que nos cuentan. Entonces, para darlas ahora sí como que súper rápido y nuestra opinión, dicen que fue amante de Miguel Hidalgo. Como que no me suena en qué momento. Digo, Miguel Hidalgo tenía muchas. Era cura, sí. Pero tenía muchos amantes. Ajá. E hijos. Muchos. Pero no me suena a qué hora. O sea, si estaba siendo una buena gobernante y demás, no sé. No siento que haya aparte suficiente. tienes a 12 hijos. Quieras o no. Tenía que cuidar a sus 12 hijos. ¿A qué horas tienes tiempo? Ajá. Y a como era ella de liberal y que seguía movimientos y todo, como dices, ¿a qué horas tienes un amante?
Ajá, y si lo tuvo y si fue amante, pues qué bueno, ¿no? Digo, Aparte, no hay necesidad de si ventilarlo. Miguel, su esposo, Miguel Domínguez, batalló tanto en sacarla y le intentó bastante, Fue quiere por ahí. decir que se querían. Sí, Si sí hubiera se querían. tenido un amorío o algo, chance le hubiera valido gorro. Sí, o tenían un matrimonio abierto, no sé, no hay una carta que nos cuente. Eran swingers. Eran swingers, entonces sabrá Dios cuál es la historia oficial, pero pues en realidad es bastante irrelevante saber eso, ¿no? También dicen que fue posiblemente amante de Iturbide. Tampoco me suena, porque si le bateó estar en la corte, pues ¿cómo? Que la última hija de los 14 que fueron era de Iturbide. ¿En qué momento estuvo 7 años en la cárcel? Aparte que le puso dama en la corte, no creo que Mm. le hubiera echado más a Nada que que se na- fuera la porra. Nada que en amante despechada dijo de no voy a estar en la corte porque está tu mujer. Ah, casual, puede ser. Puede ser. Pero a final de cuentas es irrelevante saber si fue amante o no de alguno de todos estos hombres. A los hombres no le agregan No. esas historias. No, lo han de haber impuesto para, o sea, como Para muchos manchar la otros, para imagen. manchar la imagen. Mm. Porque como una mujer va a hacer algo tan importante. Y por eso en los libros de historia oficial la redujeron a que solamente dijo un "Ey, ya saben". Aguas, ajá. Ajá. Y le pusieron la corregidora. Y ya. Ajá, porque estaba casada con un corregidor. Aparte, ni siquiera porque... No porque era ella. fuera corregidora. Ajá, entonces... Pero aparte también la denotan como... Pues sí, es mujer, le encanta el chisme. Ella... Seguramente porque Ajá. mujer chismosa, por eso fue a decir las cosas. Y casualmente nos ayudó. Ajá. No porque era una mujer empoderada con conocimiento político que dijo es ahora o nunca, hay que empezar esto. Y sé a quién mandarle las cosas y sé quién todo, ¿verdad? Porque... Ajá. Esta no es la historia que me contaron en los libros de historia de la primaria. En México. Sí, en México, que no me parecía interesante. Después de haber leído esto, dices, era una mujer con bastantes ovarios para hacer un montón de cosas que le funcionaran mientras paría 14 criaturas. Es correcto. Y los cuidaba. Mm. Y les enseñaba. Y les daba de Exacto. comer. Sí, porque por eso Miguel tanta urgencia tenía de sacarla. Sí, Puede porque, ser. porque él, ¿cómo le iba a hacer con ¿Cómo? 12 hijos? Si nunca había cuidado nada. Exacto. Está como estos videos, no sé si los has visto, de... Hay el lado opuesto. Digo, aquí Ajá. ya acabamos la historia, pero es dato padre. Hay videos donde sale, no sé, la esposa y que está guardando las cosas de la pañalera y todo, y Mientras el esposo carga un hijo en la caminando. espalda y detiene a Sí, uno. y el esposo caminando con el niño en mano de que para abrir la puerta, ¿no? Y lo dice, cuando se va la esposa y se queda el papá solo. Y el Ujú. papá solo de que, no sé, con un pedazo de carne comiendo y el bebé dormido. Y tú, ¿cómo? ¿Cómo lo dormiste? ¿Cómo lo dormiste? Sí, batalló tanto. Digo, y está lo opuesto, ¿verdad? De que la mamá toda tranquila y el papá todo de que Ya no sé ni puedo". siquiera cambiar un pañal, de que deja de llorar. Así, Miguel. Así era Miguel. ¿Qué hago con como el 12 segundo. pañales? Como el segundo. Sí. está difícil. Bueno, pues aquí los dejamos con el episodio de Josefa Ortiz de Domínguez. Esperamos les haya gustado y esperen más pronto sobre mujeres con una reputación complicada. complicada. Bye. Gracias. Si quieres escuchar a alguien en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com. Si tienes comentarios para nosotros, también háznoslo saber. Bye.